¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el abogado constitucionalista Fernando Atria. ¿Cómo está, Fernando? Hola, Fernando, muy bien. ¿Pudiste dormir algo o no? Poco dormí, pero fue una grata noche. Parece. A ver, empecemos a desmenuzar lo que fue esta noche, porque fue como un tobogán. Tenía de repente toda una estructura hasta más o menos las 9:15 de la noche. Ahí cambia todo y se produce otra subida sin saber cómo se precipitaba después todo de nuevo. Cuéntanos un poquitito cómo lo viste tú, que estuviste muy cerca de todo lo que estaba pasando ahí. Sí, yo no estuve en las negociaciones mismas, pero como entre 5 y 6 de la tarde, cuando surgió esta idea de la conversión o asamblea, que decidiera por 2/3, empecé a recibir llamadas de algunos que estaban en las negociaciones preguntándome, bueno, si esto era aceptable, qué pensaba yo, etcétera. Y eso terminó en que yo partí al Congreso para estar allá conversando con ellos en la medida de mis posibilidades para darle mi opinión. Y entonces, claro, estuve allá mientras se esperaba que se llegara al acuerdo. Después, alrededor de las 9:30 por ahí, eso parecía inminente. En algún momento, yo creo que la razón era que yo tengo la impresión de que la derecha no se había dado cuenta de que hay una diferencia radical en el efecto de los 2/3 según si es para reformar la Constitución o para escribir una nueva. Sí. Ellos yo creo que pensaban que es un poco la discusión que había hasta ahora, ¿no? Que la cuestión es 2/3 o mayoría. Pero hay que preguntarse, 2/3 o mayoría, ¿para qué? ¿Para reformar o para cambiar o para escribir una nueva? Y el efecto de la regla de quórum es totalmente distinto en un caso y otro. Yo creo que por ahí a las 9 o 9:30, esta es mi interpretación. Yo creo que como a las 9 o las 9:30 les cayó la teja. De hecho, algún senador de la derecha me dijo, tenemos un problema a las 9. Y yo por eso me fui a las 9 o un poco después, pensando que no iba a haber acuerdo, porque si no tenían claridad de qué es lo que significaban los 2/3 a esa hora, es que todas las conversaciones anteriores en realidad no habían avanzado mucho. A ver, pero me equivoqué y después hubo acuerdo. Y yo creo, entonces yo lo leí ahora en la mañana, y aunque uno podría buscarle alguna cosa que podría ser escrito de una manera distinta, yo creo que es un acuerdo que en lo importante señala el fin de la Constitución de Pinochet, porque dispone que habrá una convención en una modalidad u otra, convención o asamblea, no la llama asamblea porque claro, asamblea ya como tiene una imagen, pero en fin, pero es suficiente, sería una de las posibilidades, es asamblea y eso se va a decidir por plebiscito, que creo que es fundamental, y se va a tendremos que discutir y decidir una constitución desde nueva, o sea, desde una hoja en blanco, por así decirlo, que supone la derogación orgánica de la constitución existente. Y eso hace que sea un contexto no de reforma constitucional, en que la minoría tiene veto, sino un contexto de acordarnos a la constitución en el cual nada podrá llegar a la Constitución a menos que cuente con el apoyo de 2/3. Y eso, creo yo, significará, asumiendo racionalidad de los agentes, por supuesto, pero significará la radical erradicación de las trampas constitucionales, porque es absurdo que una trampa sea apoyada por 2/3, incluso las personas en cuyo perjuicio va. Sí. A ver, podríamos poner un ejemplo para que se entienda un poco esta lógica de los 2/3. Por ejemplo, cuando tú miras ese alto quórum para las cosas que te conviene proteger, los 2/3 te satisfacen. Pero cuando son esos 2/3 también para las cosas que tú quieres incluir y que eventualmente te pueden vetar con 34% al otro lado, ya no parece tan sencillo los 2/3. Y por lo tanto, me da la impresión de que al principio se había fijado por parte en particular de la coalición de gobierno la mirada solamente en aquello que se buscaba proteger, pero no en aquello que se buscaba incluir. Claro, o sea, yo creo que ellos están acostumbrados a que los quórums exagerados de la Constitución tramposa los benefician, y efectivamente los benefician. Entonces, por ejemplo, si se quiere hoy día si se quisiera, se ha intentado por 30 años, si se quisiera hacer una reforma para introducir el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, sí, ¿no? La Constitución actualmente no lo reconoce.
Y entonces eso quiere decir que mientras no haya 2/3 de los votos, no va a haber reconocimiento. Así es. Y eso quiere decir, o sea, va a haber en el fondo desconocimiento, ¿no? Sí. Y eso quiere decir que un grupo de 1/3 más 1 que se niega a ese reconocimiento mantiene la condición actual. Entonces, el senador Wenchumilla ayer me decía que no estaba seguro de los 2/3 porque él creía en la necesidad de un Estado plurinacional y que él anticipaba que no iba a haber 2/3 para crear eso en la nueva Constitución. Y eso es verdad, pero si en la nueva Constitución se plantea el problema, claro, supongamos que no va a haber 2/3 para eso. Sí. Entonces, efectivamente, en la nueva Constitución no va a haber un reconocimiento, pero el efecto de eso va a ser que ese problema va a quedar entregado a la ley. No va a ser un tema constitucional porque va a estar fuera de la Constitución. Y que quede entregado a la ley quiere decir que la ley podrá reconocer a los pueblos indígenas. Como hoy día no se puede, porque hoy día hay una limitación constitucional. Entonces, es verdad que si una exigencia tan alta de 2/3 para llegar a un acuerdo implica que las cosas que logren llegar a la Constitución van a ser menos que si fuera mayoría, por cierto. Pero, como es de una nueva Constitución y no una reforma constitucional, las cosas que no logren llegar a la Constitución, bueno, van a quedar desconstitucionalizadas, van a quedar entregadas a la política normal, al proceso legislativo, etcétera. Sí. Hoy día nosotros partimos, como es en las reformas, en que si no se logra acuerdo, la regla constitucional continúa estando ahí. O sea, de alguna manera rige la Constitución vigente, digamos. Claro, si no se llega a acuerdo, todo sigue igual. Ya, y eso se cambió básicamente después de altas horas de discusión, estableciendo un quórum de 2/3, pero si es que no se alcanzaban los 2/3, ahí es donde tú dices que interviene la creación de ley ad hoc y no el retorno a la Constitución vigente. Claro. O sea, lo que se cambió fue, el acuerdo va a ser no sobre un proceso de reforma de lo que existe, que asume lo que existe como punto de partida. Sí. Este va a ser un proceso que va a escribir una Constitución nueva. Y entonces todo lo que no pueda escribir no va a estar en la Constitución. Correcto. ¿Me entiendes? Y si no está en la Constitución, ¿cuál va a ser la consecuencia? Bueno, que va a quedar entregado a la ley. Ahora, Fernando Atria, los otros dos temas bien importantes que se dieron en el acuerdo de ayer tienen que ver con los plebiscitos de entrada para preguntarle a las personas y que quede refutablemente establecido si quiere o no quiere constitución, y a renglón seguido cuál debería ser el mecanismo para crearla en caso que sea positivo, y después un plebiscito ratificatorio al final del proceso, donde después de eso la convención o asamblea constituyente, que se llama ahora convención constituyente, eventualmente se disuelve, autodisuelve, ¿no? Claro. Ahora, yo por respeto a los votantes, yo no llamaría, aunque el acuerdo lo llama así, pero yo por respeto a los votantes, yo no llamaría ratificatorio al segundo, porque podría ser rechazatorio. O sea, yo lo llamaría un plebiscito de salida. Sí, no, total, un plebiscito de salida, tienes toda la razón. O un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida, pero tiene los dos en este acuerdo. Sí, de hecho, si uno, en términos de la idea de representación, una asamblea constituyente debería ser suficiente representación. Entonces yo creo que el plebiscito de salida es en algún sentido, una redundancia. Ahora, yo creo que da cuenta de la situación en la cual nos dejan los 30 años bajo la Constitución tramposa, que es una idea de representación totalmente impugnada, ¿no? Que yo creo que es lo que hemos visto ocurrir en las últimas semanas, ¿no? Una impugnación radical de lo que hoy día las personas llaman la clase política. Y entonces, en esas condiciones de impugnación de la representación política, y entonces en que tenemos la necesidad yo espero que la nueva Constitución sea capaz de reconstruir cierta credibilidad de la política institucional, que es una cuestión de primera importancia, que haya este plebiscito al principio y plebiscito al final. Yo creo que en los hechos resulta ser una condición de legitimación de la nueva Constitución. Y entonces yo celebro que haya incluido a ambos. De hecho, en algún momento en la discusión,
la posibilidad de un plebiscito que en la entrada preguntara si era necesaria una nueva constitución causaba cierta duda en la derecha. Yo creo, porque se anticipan que si se pregunta directamente si es necesaria o no una nueva constitución, el resultado en contra de la constitución vigente puede ser alto, y yo espero que lo sea. Sí, ahí hay una situación interesante, Fernando. Tú lo hemos conversado otras veces, has descrito y escrito mucho sobre cómo ha sido nuestro desarrollo en términos de derecho constitucional, y por lo menos según lo que se ve hasta ahora, esta sería la primera constitución en la historia donde está entregada a procesos de aceptación, tanto de entrada como de salida y como de la composición del órgano que eventualmente la construya, 100% democrático. Sí, es verdad. La única observación, uno podría decir, limitación a eso, que este proceso, como se acordó ayer, tiene, es que usa una regla de decisión de 2/3, que la verdad es que yo creo que es exageradísima. O sea, 2/3 es demasiado alto. Yo habría sido partidario de una más baja. O sea, y yo creo que eso es una limitación. Pero el efecto de esa limitación va a ser circunscrito. O sea, el efecto que va a tener, yo creo que no va a lograr, no afecta la calidad del proceso, porque el efecto es que la Constitución va a ser más breve. Pero al ser más breve la Constitución, eso va a dar más poder a la política que comienza al día siguiente. Claro, porque se puede para materializarlo en leyes, dice, lo que no se puede materializar en Constitución, claro. Claro, y entonces yo diría que lo que tú dices tiene toda la razón. Esto, claro, ese quórum altísimo no hace que uno no pueda decir, mire, este es un ejemplo de proceso democrático para el mundo, pero sí puede decir, desde el punto de vista de la historia chilena, esto que se va a realizar va a producir una constitución que va a tener una condición de origen inédita. Ahora, hay otra cosa que es interesante, porque no sé si lo entendí bien, pero de alguna manera el propio acuerdo establece que la composición de la convención, sea mixta o sea el 100% elegida por la población, establece que los miembros de ahí, si es que son parlamentarios, no pueden presentarse a la próxima elección inmediata, ¿no? Sí, les crea, según yo creo haber visto en el acuerdo al leerlo hoy día en la mañana, un poco a la rápida, debo decir, pero si recuerdo bien, les crea una inhabilidad por un año para presentarse a cargos de elección popular. Exacto. Y eso, dado los plazos que se están viendo, porque hay, y desde aquí lo estoy viendo en el acuerdo, se da un plazo, un plebiscito en el mes de abril del 2020 para que resuelva las dos primeras preguntas: si es que quiere una constitución, si se aprueba o rechaza aquello, y el tipo de órgano. Y después se constituye ese órgano también en un plazo, pero que se eligen los miembros de esa convención constituyente o constitucional, como le llamaron, en la elección de octubre del 2020. O sea, se aprovecha la elección de gobernadores y de alcaldes. Sí. Y después de eso se instala la asamblea o convención, como se llame, y bueno, y tiene que producir una nueva constitución, y después habla un plebiscito sobre la nueva constitución propuesta. Así y es. Después de eso, en la medida en que la nueva constitución propuesta sea ratificada por el plebiscito, entrará ella en vigor, ¿no? Sí, así es, pero claro, y tienes entre medio un plazo de funcionamiento del órgano constituyente que puede durar hasta 9 meses, prorrogable solamente una sola vez por 3 meses. O sea, tienes ahí otro espacio de tiempo. Claro, o sea, no es una cosa inmediata, digamos. Como que es una inhabilidad desde que cesen en su condición de asambleístas. Exacto. Entonces eso quiere decir que el punto es que a la elección inmediatamente siguiente a la asamblea no se van a poder presentar los asambleístas. Exactamente, esa es Ese es el sentido.
El sentido, claro, que no tengan si tú quieres, no parezca ahí una suerte de conflicto de interés donde quienes construyeron ellos terminen siendo quienes, por tener el protagonismo y la visibilidad que probablemente se va a tener en función de una tarea de estas dimensiones, no se aproveche para salir electo. Me imagino que debe ser eso. Y además, de esa manera, hasta casi queda obsoleta la norma que se había dictado de reelecciones hasta ahora, donde había ahí toda una discrepancia sobre si es que funcionaba a partir de las próximas elecciones o funcionaba inmediatamente, digamos. Bueno, supongo yo, dada la condición actual, a mí me extrañaría mucho que en la nueva Constitución no hubiera directamente una regla de ese tipo, de nuevo, y que esa regla rija desde su momento que se dicta con la fuerza que tiene una norma constitucional. Así que claro, el problema ese se va a solucionar de esa vía. También es digno de ser notado que el cargo de asambleísta es incompatible con el de parlamentario. Así Por lo es. tanto, esto depende, claro, en la medida en que se elija la opción 100% elegida, los parlamentarios que deseen ser miembros de la convención van a tener que dejar sus cargos de parlamentarios. Y también, en el otro caso, los parlamentarios que pasen de ser parlamentarios por ser parlamentarios a ser miembros de la convención, cesan en sus cargos parlamentarios. Yo creo que eso, de que la convención o asamblea tenga esté separada de la política parlamentaria, yo creo que es bueno, porque lo que queremos es una política bajo la nueva constitución que esté lo más limpia de las patologías que se han ido desarrollando en 30 años de la República Binominal. Y estos dos cosas, primero que va a tener que decidir sobre la nueva Constitución con una distancia artificial del proceso político que viene, dado por esta inhabilidad, por un lado. Y por el otro, que en sus miembros no va a poder haber parlamentarios activos. Yo creo que son dos cosas beneficiosas. Sí. Sí, eso es interesante. Ahora, déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con el tamaño de la Asamblea Constituyente. Al decir que, como lo pregunta Víctor Herrera aquí por Twitter, al decir que esto va a ser electo con las reglas de la elección de diputados, ¿eso establece que la Asamblea tiene sus miembros en 150? No, yo no sé qué es lo que ellos entienden por eso. Esa parte yo no tengo mayor información. Yo diría que el hecho de que sea elegida con el sistema electoral que se aplica para la Cámara no prejuzga cuántos van a ser elegidos, solo prejuzga cómo son elegidos. O sea, uno podría digo en principio, no sé lo que se ha estado discutiendo al respecto, pero en rigor uno podría tener una elección de una asamblea de 300 miembros que se elige con las reglas del sistema electoral que vale para la Cámara. Sí, tiene toda razón. Sí, leyéndolo bien, debe ser eso, efectivamente, que tenga la lógica del el nuevo sistema que reemplazó al binominal para la elección de diputados. Claro, pero eso no prejuzga que sea el mismo número de exactamente, el número no está definido, podría ser definido en otra instancia, pero no necesariamente eso significa que sean 150, sí. Claro, de hecho yo creo que ahí está una cuestión bien importante, porque yo creo que es bueno que eso no haya quedado fijado, porque cuando sea necesario decidir sobre las reglas de la convención o asamblea, llamémosle asamblea como son las cosas, ¿no? Porque aquí no se usó la palabra asamblea para no darle, porque ese es un término cargado, pero en lo sucesivo voy a hablar de la asamblea nomás, ¿ya? Sí. No, nosotros somos maestros para ponerle nombres distintos a lo que es la misma cosa, pero eso nos hace dormir mejor, así que dale nomás. Claro, entonces entonces no va a ser AC, porque si fuera AC va a ser, entonces llamémosle a convención también, ¿no? Okay. No sé, el hecho es, cuando llegue el momento de discutir sobre cómo va a ser la asamblea, yo creo que vamos a estar en una condición totalmente distinta de la que hemos discutido sobre la asamblea constituyente hasta ahora, porque hasta ahora la asamblea constituyente ha sido algo por lo cual unos luchan y otros se oponen con demonización, ¿no? Que la Asamblea Constituyente del camino a Chilezuela, que Maduro, etcétera. Y entonces nunca hemos podido ponernos a discutir en serio sobre cuál es la mejor manera de configurar un cuerpo que sea genuinamente representativo. Cuando, producto del acuerdo que se llegó ayer, se haya realizado el plebiscito, se vea que la Constitución de 1980 ya está
muerta, o sea, está camino a ser orgánicamente derogada, y que para solucionar ese problema necesitamos elegir esta asamblea, entonces vamos a estar discutiendo sobre la asamblea de una manera distinta, porque vamos a estar discutiendo sobre algo que vamos a necesitar todos, o ver todos la necesidad de hacer. Y eso va a llevar, creo yo, o yo esperaría que llevara, a una discusión que puede ser bien importante no solo para la cuestión constituyente, sino también para la institucionalidad posterior, que es la siguiente. En las condiciones actuales, que incluyen la desconfianza de la representación política, incluyen la existencia de redes sociales y otros medios de comunicación de los ciudadanos, etcétera, incluyen todas las circunstancias actuales, ¿cómo se logra representación? No, o sea, ¿cuál es la manera en que se hace probable que los órganos representativos efectivamente representen al ciudadano? No en el sentido de que el ciudadano los mire, se ponga la mano en el pecho y se le llene el corazón de orgullo. No, por supuesto. Sino por lo menos en el sentido de que esos órganos hacen pueda razonablemente reclamar el respeto del ciudadano por ser representativos. Sí. Y eso tiene que ver, bueno, por ejemplo, yo he escuchado otras cosas. Va a ser una asamblea paritaria. Va a tener reglas especiales de integración respecto de pueblos originarios. Yo creo que todas esas cuestiones son parte de una discusión mayor sobre cómo se logra un cuerpo representativo en las condiciones actuales, que, como te decía, yo creo que va a ser importante para tener una asamblea constituyente que sea representativa, y también va a ser importante cuando llegue el momento de pensar cómo va a ser el nuevo Congreso, porque también querremos que ese nuevo Congreso sea un cuerpo representativo que pueda razonablemente reclamar el respeto de los ciudadanos, no como ahora, que yo creo que cada vez tiene menos respeto. Sí, Fernando, hay un punto que es interesante que me hacen notar acá por Twitter y que no tengo claro qué significa, pero te lo voy a plantear directamente. Para los efectos del plebiscito de entrada, no se menciona en absoluto que la votación para ese plebiscito tiene que ser obligatoria, pero para el plebiscito final de salida, el ratificatorio potencialmente, sí se establece específicamente que debe tener voto obligatorio. ¿Eso hace algún tipo de diferencia en esto? O sea, yo creo que debería aplicarse la misma regla a ambos. No sé si el hecho de que se mencione en un caso y no se mencione en el otro da cuenta de algún punto secretamente negociado. No lo sé. Yo esperaría que fuera la misma regla, y de hecho yo esperaría. Primero, yo creo que va a haber mucho más participación, porque yo creo que... Claro, si no lo hubiera, entonces estamos brileando en el cacho. No, es que si no lo hubiera, yo creo que lo que tendríamos que decir es la crisis de legitimidad causada por la Constitución tramposa fue muchísimo más profunda y va a ser mucho más difícil de superar, porque yo creo que la falta de participación hoy día es una manifestación de que a los ciudadanos les ha ido quedando más o menos en claro que da un poco lo mismo que es lo que uno vote, que nada realmente cambia. Y yo creo que un plebiscito constitucional, tanto un plebiscito de entrada como un plebiscito de salida, y una elección para constituir asambleístas, sería un momento en que se hace claro que ahora sí que hay algo importante en juego y que va a ser una diferencia el resultado, y va a ser una diferencia genuina. Entonces yo creo que debería haber más participación, pero yo también creo que debería ser voto obligatorio. Yo creo que a estas alturas, de hecho es bien difícil ahora explicarse cómo se aprobó el voto voluntario, ¿no? Porque yo no sé con cuánta gente tú te has encontrado que es partidario del voto voluntario. Yo no me he encontrado con casi nadie. No sé, yo me acuerdo de haber escrito un artículo en Revista Que Pasa junto con Kenzo Asahi en contra del voto voluntario, haciendo una comparación de 75 países que habían pasado de voto voluntario a voto obligatorio. Y en esa época, tú te recordarás, Fernando, de pronto todos coincidieron, desde Marco Enrique Ominami hasta el presidente Piñera, que en esa época era candidato, sí, en que básicamente era un acto casi de libertad equivalente a escoger el color de la corbata o el color del vestido, digamos. Exacto, y uno lo mira ahora y se pregunta, ¿dónde estaba toda la gente que hoy día es partidaria del voto obligatorio? Bueno, pero yo creo que eso lo que quiere decir es que hoy día la oposición al voto obligatorio perdió su carácter
de cómo, o sea, o la defensa del voto voluntario perdió el carácter de cool que tenía entonces. Sí. Entonces yo creo, la verdad, que aunque en un caso lo mencione y en otro no, yo pensaría que cuando llegue el momento de discutir esto, debería asumirse una regla de voto obligatorio para las tres. Tanto para la elección de la herramienta, sea convención mixta o constituyente total, y para los plebiscitos de entrada y salida, ¿es esto? Y para la elección de los... Claro, exacto. Para la elección de los constituyentes y para los dos plebiscitos. Y ahí se plantea una cuestión interesante, porque cuando hicieron el voto voluntario, no les bastó eliminar la exigencia constitucional de que el voto fuera obligatorio, de modo que la cuestión quedara entregada a la ley. No es eso lo que hicieron. Lo que hicieron fue algo mucho más absurdo. Y para mí totalmente incomprensible entonces y ahora. Fue cambiar la exigencia constitucional de que el voto fuera obligatorio por la exigencia constitucional que hoy día está vigente en el artículo 15 de que el voto fuera voluntario. Entonces hoy día no podría, por razones constitucionales, no puede ser obligatorio el voto. Entonces aquí se va a plantear una pregunta interesante, ¿sí? Esa prohibición constitucional de la obligatoriedad del voto se aplica a la nueva Constitución y al proceso relativo a la nueva Constitución. Y yo creo ahí hay buenas razones para decir si la Constitución vigente se aplica a la política de la Constitución vigente. Así que vamos a ver eso. Pero claro, va a ser un problema y una cuestión que va a tener que decidirse respecto de las tres elecciones. Y finalmente, Fernando, ¿cuál es tu ánimo? ¿Cómo saliste de toda esta situación? ¿Estás con una mirada más optimista? ¿Cómo ves lo que pasó anoche en términos emocionales, digamos? Sí, yo creo había mucha cautela, porque ya ha pasado tantas veces que hemos estado en algo que parece ser la solución del problema y que al poco andar se revela como que es solo la repetición, ¿no? Hay parte o sea, hay cierta distancia o sospecha de que lo que se presenta como una solución no lo sea. Y entonces la pregunta es si este será un caso más de esos. Yo creo que no. Yo creo que este es un caso en que de verdad se ha llegado a un acuerdo que implica la superación de la Constitución que tenemos. O sea, se va a acabar. Y no va a quedar con un residuo. Ese residuo típicamente binominal, ¿no? Que siempre deja ahí lo que es importante y lo demás se cambia. Así que yo quedé contento con este acuerdo. Yo creo que es un acuerdo que empieza a cerrar un ciclo político histórico que empezó el 11 de septiembre de 1973. Y eso, por supuesto, es una espléndida noticia para todo el pueblo chileno. Fernando Atria, te quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. No, gracias, Fernando. Gracias a ti. Adiós. Chao. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir